Buenos días queridos amigos, hoy le traemos una noticia bastante devastadora. Sabemos que la lucha contra el régimen de Maduro está llegando a su fin ya que todo el mundo reconoce a Edmundo como el presidente legítimo. Esto ha llevado al régimen a sentirse contra la espada y la pared y por ello atacar despiadadamente a sus opositores y familias. Este fue el caso del hijo de nuestra querida líder María Corina. Lamentablemente se llevó a cabo un atentado contra su persona. Ahora te contamos todos los detalles. No olvides suscribirte, dejar un me gusta para que estés al día de todos los sucesos que sacuden a nuestro hermoso país. Te dejamos con la lamentable noticia en desarrollo. Al final del vídeo están las declaraciones de la opositora venezolana. Durante semanas, había estado observando a José Rafael. Sabía cuáles eran sus rutinas y qué lugares frecuentaba. Incluso había memorizado los horarios de sus reuniones más relevantes. Su misión era clara, acabar con la vida del joven empresario en el momento oportuno, sin levantar sospechas, y desaparecer sin dejar rastro. El plan estaba meticulosamente elaborado, y cada detalle había sido cuidadosamente planificado por los operadores del régimen. A las 9:30 de la noche, tras una exitosa cena de negocios, José Rafael se despidió de sus socios y se dirigió solo hacia el ascensor del hotel. El sicario lo había seguido de cerca durante todo el día, esperando el momento exacto para actuar. Aprovechó un breve instante de distracción de los guardias de seguridad y, mientras José Rafael estaba de espaldas, sacó una pistola con silenciador de su chaqueta. El sonido de los disparos fue apenas perceptible, ahogado por el bullicio del hotel. 3 balas alcanzaron a José Rafael, una en el torso, otra en el cuello y una tercera en la cabeza. Su cuerpo cayó al suelo instantáneamente, sin oportunidad de pedir ayuda o reaccionar. La red de inteligencia y vigilancia internacional del régimen, que incluía los servicios de inteligencia venezolanos bajo el control del CEIN y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCM, había extendido sus redes mucho más allá de las fronteras de Venezuela. No solo operaban en el ámbito local reprimiendo a los disidentes en el país, sino que también contaban con una sofisticada red de informantes, operadores y mercenarios en varios países, especialmente aquellos con una alta concentración de exiliados venezolanos. Colombia, siendo un país vecino y con una comunidad venezolana creciente, era uno. A través de estas redes clandestinas, el régimen chavista vigilaba, acosaba e incluso planeaba atentados contra aquellos que consideraban enemigos de la patria, en un intento por mantener el control mediante el terror. A pesar de llevar una vida discreta en Bogotá, José Rafael no había pasado desapercibido. Los informantes del régimen lo habían ubicado rápidamente gracias a su apellido y su conexión con María Corina. Aunque no era una figura política activa, ser hijo de una de las opositoras más visibles y vocales lo convertía en un blanco fácil. Además, el éxito que estaba logrando en el ámbito empresarial era visto como una amenaza por los jerarcas del régimen, quienes lo percibían como un símbolo del talento y la capacidad que habían expulsado del país, algo que no podía tolerar. Cada éxito de un exiliado representaba una derrota para el relato que Maduro intentaba vender a sus seguidores, que fuera de Venezuela no había futuro para los traidores. Desde hacía varios meses, José Rafael había notado pequeñas cosas que le causaban inquietud. Al principio, no les dio demasiada importancia, coches que parecían seguirlo brevemente, rostros que veían repetidos en distintos lugares que solía frecuentar. Aunque no era alguien temeroso, había crecido en una familia marcada por la persecución política y sabía reconocer ciertos patrones. Sin embargo, tratado de no permitir que esos pequeños detalles afecten su vida cotidiana. Era un joven empresario y su enfoque estaba en hacer crecer su empresa, no en preocuparse por los fantasmas del pasado. Pero el pasado tenía maneras de alcanzarlo, y lo que en un principio le parecían incidentes aislados comenzó a tomar la forma de una vigilancia. Fue en una conversación casual con un amigo cercano, también exiliado venezolano, cuando su preocupación se intensificó. Este amigo, un activista político que había huido de Venezuela tras ser perseguido por su trabajo en la oposición, le mencionó que otros miembros de la comunidad de exiliados también habían experimentado situaciones similares, seguimientos, llamadas sospechosas e incluso intentos de intimidación. A partir de ese momento, José Rafael decidió reforzar su seguridad personal, contratando guardaespaldas y evitando lugares públicos. Sin embargo, su espíritu emprendedor lo empujó a seguir adelante, a no dejar que nadie lo frene. Uno de los componentes más temidos del aparato represivo del régimen chavista eran los llamados colectivos. Estos grupos paramilitares, que operaban bajo el auspicio del gobierno, actuaban como fuerzas de choque para controlar a la disidencia. Formados por civiles armados y leales al régimen, habían demostrado ser sumamente eficaces en la represión interna, especialmente durante las masivas protestas que sacudieron a Venezuela en 2014 y 2017.
no solo actuaron como fuerzas de represión callejera, sino que también se les acusaba de llevar a cabo operaciones encubiertas, como secuestros y asesinatos selectivos, tanto dentro como fuera del país. Los informes de inteligencia que llegaban a Colombia alertaban sobre la presencia de miembros de estos colectivos en la frontera, trabajando en coordinación con el SEBIN. El Hotel Santa Clara, con su lujo y aparente seguridad, no fue elegido al azar. El asesino sabía que un ataque en un lugar tan visible enviaría un mensaje contundente a la oposición venezolana y a quienes, desde el extranjero, apoyaban el movimiento de resistencia contra el régimen de Maduro. La atención al lugar y al método eran parte de un plan cuidadosamente orquestado para garantizar no solo la eliminación de José Rafael, sino también para sembrar el miedo entre quienes creían que estaban a salvo fuera de Venezuela. El atentado contra José Rafael Machado no era solo un ataque personal, era un mensaje directo a la diáspora venezolana y a la oposición en su conjunto. A lo largo de los últimos años, el régimen de Maduro había perfeccionado su capacidad para operar en el exterior, utilizando tácticas de intimidación y violencia para neutralizar a los críticos que habían logrado escapar. El asesinato de José Rafael sería una advertencia: ningún opositor estaba realmente a salvo, sin importar cuán lejos hubiera llegado. Incluso aquellos que habían logrado construir una nueva vida en el extranjero, como empresarios o profesionales, seguían siendo objetivos válidos. Cuando la noticia del atentado saliera a la luz, resonaría como un eco sombrío entre los círculos de exiliados y opositores. El mensaje era claro: el régimen de Maduro podía alcanzarlos en cualquier lugar. El asesinato de José Rafael no solo buscaba debilitar emocionalmente a su madre, María Corina, sino también desmoralizar a todos aquellos que, desde el exterior, seguían luchando contra la dictadura. El Hotel Santa Clara, con su lujo y aparente seguridad, no fue elegido al azar. El asesino sabía que un ataque en un lugar tan visible enviaría un mensaje contundente a la oposición venezolana y a quienes, desde el extranjero, apoyaban el movimiento de resistencia contra el régimen de Maduro. La atención al lugar y al método eran parte de un plan cuidadosamente orquestado para garantizar no solo la eliminación de José Rafael, sino también para sembrar el miedo entre quienes creían que estaban a salvo fuera de Venezuela. El atentado contra José Rafael Machado no era solo un ataque personal, era un mensaje directo a la diáspora venezolana y a la oposición en su conjunto. A lo largo de los últimos años, el régimen de Maduro había perfeccionado su capacidad para operar en el exterior, utilizando tácticas de intimidación y violencia para neutralizar a los críticos que habían logrado escapar. El asesinato de José Rafael sería una advertencia: ningún opositor estaba realmente a salvo, sin importar cuán lejos hubiera llegado. Incluso aquellos que habían logrado construir una nueva vida en el extranjero, como empresarios o profesionales, seguían siendo objetivos válidos. Cuando la noticia del atentado saliera a la luz, resonaría como un eco sombrío entre los círculos de exiliados y opositores. El mensaje era claro: el régimen de Maduro podía alcanzarlos en cualquier lugar. El asesinato de José Rafael no solo buscaba debilitar emocionalmente a su madre, María Corina, sino también desmoralizar a todos aquellos que, desde el exterior, seguían luchando contra la dictadura. Las operaciones del régimen no respetaban las leyes internacionales, y el atentado en Bogotá sería un recordatorio brutal de esa realidad. El miedo era la herramienta más poderosa que el régimen podía tener. El 11 de octubre, el día del atentado, comenzó como cualquier otro. José Rafael se levantó temprano, revisó correos electrónicos y se preparó para un día lleno de reuniones importantes. La más crucial de todas era la cena con los inversores en el Hotel Santa Clara, un evento que podría definir el futuro de Tetlatam Solutions. Sin embargo, desde días antes, sin que lo supiera, un sicario lo había estado siguiendo de cerca. Este asesino a sueldo, contratado por agentes del régimen venezolano, había estudiado cada movimiento de José Rafael, esperando el momento perfecto para ejecutar su plan. El sicario, entrenado en técnicas de espionaje y asesinato, había logrado infiltrarse en el círculo de seguridad del hotel sin levantar sospechas. Sabía que debía actuar con precisión quirúrgica, un ataque rápido y letal que no dejaría espacio para la reacción. Mientras José Rafael se dirigía hacia el ascensor después de la cena, el sicario se preparaba para llevar a cabo su misión. Los guardias de seguridad, acostumbrados a la rutina del hotel, no notaron nada extraño en la figura del hombre que se acercaba al empresario venezolano, quien tenía una expresión neutra y un andar tranquilo. Claro, aquí tienes el texto aún más extenso, desarrollando más aspectos de la vida de José Rafael, su legado, y la reacción de la comunidad ante su muerte. Se profundiza en su historia, el contexto social y político de Venezuela, y se amplían las reacciones y acciones de la comunidad de exiliados. La trágica muerte de José Rafael, un joven venezolano que se había aventurado a dejar su tierra natal en busca de un futuro más prometedor, resonó profundamente en el corazón de su comunidad y más allá de las fronteras de Venezuela.
José Rafael no solo representaba las esperanzas y los sueños de una generación, sino que su vida misma se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia y la libertad en un mundo cada vez más convulso. Su asesinato, que tuvo lugar en circunstancias aún confusas y en un país que prometía ser un refugio, dejó una marca imborrable en la conciencia colectiva de aquellos que habían sido obligados a abandonar su hogar debido a la crisis política y social que azotaba a Venezuela. Desde su llegada a su nuevo país, José Rafael había mostrado un gran espíritu de superación y un fuerte deseo de contribuir a su nueva comunidad. Trabajando incansablemente en múltiples empleos, desde el servicio en un café hasta su participación activa en organizaciones no gubernamentales que apoyaban a otros venezolanos, había logrado forjar un camino que le permitía no solo sostenerse a sí mismo, sino también ayudar a otros que, como él, buscaban adaptarse a un entorno desconocido y a menudo hostil. Su pasión por el servicio y su dedicación a causas sociales eran admirables, y su vida se caracterizaba por un profundo compromiso hacia su comunidad, en la que se convirtió en un líder y defensor de los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo por integrarse y contribuir, José Rafael nunca dejó de sentir la tristeza y el dolor por su país natal. Las imágenes de la crisis en Venezuela, la represión y la escasez de recursos básicos eran constantes en su mente y en su corazón. Este conflicto interno se intensificó con cada noticia que llegaba desde casa sobre la brutalidad del régimen de Nicolás Maduro, que parecía no tener límites en su persecución de aquellos que se oponían a su gobierno. Este sentimiento de impotencia y frustración fue un motor que lo impulsó a seguir luchando por un futuro mejor, no solo para él y su familia, sino para todos los venezolanos que se encontraban en una situación similar. La noticia del asesinato de José Rafael no tardó en circular por las redes sociales, generando una ola de indignación y tristeza entre la comunidad de venezolanos en el exilio. Muchos se sintieron identificados con su historia, reconociendo en su trágico destino el reflejo de una realidad que vivían diariamente. Las redes sociales, que a menudo servían como un espacio de apoyo y solidaridad, se inundaron de mensajes de condolencias y homenaje. Amigos, familiares y conocidos comenzaron a compartir anécdotas sobre su vida, resaltando su bondad y su pasión por la justicia. Las lágrimas y la rabia se mezclaban en los comentarios, y la impotencia frente a un sistema que parecía estar más allá de la rendición de cuentas se hacía palpable. Las vigilias en memoria de José Rafael comenzaron a realizarse en diferentes ciudades del mundo, desde Caracas hasta Madrid, desde Miami hasta Bogotá. En cada una de estas reuniones, la comunidad se unió para encender velas y compartir historias sobre su vida, resaltando no solo el dolor de su pérdida, sino también la importancia de su legado. Las velas iluminaban la noche, simbolizando la luz de esperanza que seguía brillando en medio de la oscuridad. Cada historia contada se convirtió en un acto de resistencia, un recordatorio de que, aunque José Rafael ya no estaba físicamente presente, su espíritu y su lucha continuaban vivos en el corazón de quienes lo amaban. En Caracas, la noticia de su muerte se utilizó como un catalizador para denunciar la brutalidad del régimen. Los opositores al gobierno de Maduro tomaron las calles para exigir justicia, recordando que cada vida perdida en manos de la violencia y la represión era un llamado a la acción. La muerte de José Rafael se convirtió en un símbolo de la lucha de un pueblo que se negaba a ser silenciado. Activistas y líderes políticos comenzaron a alzar sus voces, instando a la comunidad internacional a no olvidar la situación de Venezuela y a actuar en consecuencia. En las calles, se podían ver pancartas que clamaban por justicia, y el eco de gritos de resistencia resonaba en el aire, recordando a todos que la lucha por la libertad era una causa que trascendía fronteras. María Corina Machado, madre de José Rafael, se encontró en una encrucijada tras la muerte de su hijo. A pesar del profundo dolor que sentía, decidió convertir su sufrimiento en una fuerza motivadora. Su compromiso con la política y la defensa de los derechos humanos no se detuvo, más bien, se intensificó. María Corina, una figura respetada en la política venezolana, se convirtió en un símbolo de resiliencia y determinación para muchos venezolanos. Con cada discurso que pronunciaba, recordaba a su hijo y lo que representaba. Su capacidad para convertir su dolor en acción inspiró a otros a unirse a la lucha, desafiando la idea de que la tragedia podría llevar a la desesperanza. Los discursos de María Corina resonaban con fuerza en un momento en el que la necesidad de una voz firme y clara era más crucial que nunca. Hablaba de la necesidad de un cambio real en Venezuela, de un país donde los derechos humanos fueran respetados y donde cada venezolano pudiera vivir sin miedo. La memoria de su hijo se entrelazaba con la lucha de todo un pueblo que anhelaba un futuro mejor. A medida que compartía su historia, muchos se unieron a su causa, creando un movimiento que iba más allá de su sufrimiento personal. La lucha por la justicia se convirtió en una lucha colectiva, en la que cada voz se alzaba en un grito de esperanza. Mientras tanto, la reacción de la comunidad internacional se hacía esperar.
Las palabras de condena por el asesinato de José Rafael comenzaron a fluir desde diferentes partes del mundo, pero muchos se preguntaban si estas declaraciones llevarían a una acción concreta. Organizaciones de derechos humanos comenzaron a documentar la violencia y la represión en Venezuela, utilizando el caso de José Rafael como un punto de partida para exigir justicia. La falta de una respuesta contundente desde el ámbito internacional generó frustración entre los venezolanos, quienes sentían que sus vidas estaban en juego y que la comunidad global debía actuar con urgencia. La lucha por la justicia no solo se centraba en la memoria de José Rafael, sino en el reconocimiento de una crisis humanitaria que exigía atención inmediata. Las plataformas digitales se convirtieron en espacios clave para la denuncia de las atrocidades cometidas por el régimen de Maduro. Activistas y periodistas de diversas nacionalidades se unieron para exigir justicia, creando campañas que buscaban visibilizar la situación en Venezuela. Los hashtags en las redes sociales se volvieron tendencia, y la historia de José Rafael se convirtió en un llamado a la acción global. Cada publicación, cada vídeo y cada mensaje se transformaron en un grito de esperanza que desafiaba la opresión. La comunidad de exiliados, que había encontrado en estas plataformas un espacio para organizarse y compartir, se unió para exigir que la voz de José Rafael no se silenciara. La respuesta de la comunidad de exiliados venezolanos fue contundente. Las organizaciones que trabajaban por los derechos de los migrantes y refugiados comenzaron a ofrecer apoyo psicológico y legal a aquellos que se sentían amenazados. A través de talleres y encuentros, la comunidad se unió para compartir experiencias y estrategias de afrontamiento. Este sentido de unidad se volvió esencial en un contexto de creciente incertidumbre. Las historias de dolor y resiliencia compartidas en estos espacios se convirtieron en un bálsamo para el alma, ofreciendo la posibilidad de sanar a través del apoyo mutuo. La comunidad comenzó a organizarse de manera más efectiva, creando redes de apoyo que fortalecieron sus lazos y su capacidad para enfrentar la adversidad. A medida que se intensificaban las demandas de justicia, también lo hacía la necesidad de recordar a José Rafael y a todos aquellos que habían sido víctimas de la violencia y la represión en Venezuela. Las iniciativas para conmemorar su vida florecieron. Desde la creación de becas en su nombre para apoyar a jóvenes venezolanos hasta la organización de eventos culturales que celebraban la identidad venezolana, cada acción se convirtió en una forma de resistencia. La comunidad se unió para mantener viva la memoria de aquellos que habían luchado y caído, reafirmando su compromiso de no dejar que sus sacrificios fueran en vano. Los actos de homenaje a José Rafael también se transformaron en un fenómeno cultural. Artistas, músicos y poetas comenzaron a utilizar su plataforma para honrar su memoria. Canciones de resistencia resonaban en cada rincón, y las exposiciones de arte reflejaban la angustia y la esperanza de un pueblo que se negaba a rendirse. En estos espacios creativos, la vida y el legado de José Rafael se celebraban, y su historia se contaba de maneras que inspiraban a otros a unirse a la lucha. Las expresiones artísticas se convirtieron en un vehículo poderoso para la resistencia, recordando a todos que el arte tiene el poder de transformar el dolor en esperanza. A medida que pasaban los años, la lucha por justicia y por un futuro mejor para Venezuela continuó. La memoria de José Rafael se convirtió en una promesa de que la lucha por la libertad no se detendría. La comunidad de exiliados, ahora más unida que nunca, siguió movilizándose para garantizar que se escucharan sus voces. Cada paso dado en la búsqueda de justicia se convirtió en un homenaje a su memoria. La comunidad se unió, no solo para recordar su vida, sino para garantizar que su lucha por la libertad no se detuviera. La historia de José Rafael se convirtió en un testimonio de la capacidad del pueblo venezolano para resistir, luchar y soñar con un futuro mejor, un futuro donde la libertad y la justicia sean un derecho fundamental de todos. Los jóvenes venezolanos que crecían en el exilio comenzaron a ver en él un símbolo de esperanza y resiliencia. Su vida y sacrificio fueron recordados en aulas, comunidades y hogares, y su historia se contó de generación en generación. La lucha por la justicia se transformó en un movimiento colectivo que seguía creciendo. La memoria de José Rafael se convirtió en un legado que inspiró a una nueva generación a involucrarse en la lucha por un futuro donde los derechos humanos fueran respetados y valorados. Este legado se cultivó en las aulas y en los espacios comunitarios, donde se educaba sobre la historia reciente de Venezuela y las lecciones que se podían aprender del sacrificio de aquellos que habían luchado antes. Las redes sociales también se convirtieron en plataformas para la defensa de los derechos humanos, y el caso de José Rafael sirvió como un llamado a la acción en todo el mundo. Los movimientos sociales, tanto en Venezuela como en el extranjero, se unieron para exigir que se rindiera cuentas a quienes perpetuaban la violencia y la represión. La presión sobre el régimen de Maduro no disminuyó, y la comunidad internacional comenzó a prestar más atención a la situación en el país. Las manifestaciones y las movilizaciones se volvieron más frecuentes, y la historia de José Rafael se convirtió en un punto de referencia para quienes buscaban justicia.
Con cada año que pasaba, el recuerdo de José Rafael seguía vivo en el corazón de aquellos que lo conocieron y en la memoria colectiva de la comunidad. Se organizaron conmemoraciones anuales que no solo recordaban su vida, sino que también servían para educar a otros sobre la situación en Venezuela. Estas reuniones se convirtieron en espacios de intercambio y reflexión, donde las historias de vida se compartían y la lucha por la libertad se revitalizaba. La resiliencia de la comunidad continuaba, y la historia de José Rafael se entrelazaba con la de otros luchadores por la libertad, creando un tejido de memoria y resistencia que nunca se rompería. La vida de José Rafael seguía inspirando a muchos a no rendirse en la búsqueda de justicia. La historia de su sacrificio se transformó en un legado de lucha que conectaba a los venezolanos de todas partes. En un mundo donde la injusticia y la opresión a menudo se normalizan, la memoria de José Rafael se convirtió en un recordatorio constante de que la lucha por la libertad es un camino que vale la pena seguir. Su vida, aunque truncada, seguía teniendo un impacto profundo en la conciencia colectiva, alentando a todos a levantarse y luchar por un futuro donde los derechos humanos fueran respetados y valorados. La historia de José Rafael no terminó con su muerte. Su legado se convirtió en una fuente de inspiración para las generaciones futuras. A través de conferencias, talleres y actividades comunitarias, se enseñaba a los jóvenes sobre la importancia de la resistencia y la lucha por la justicia. Cada actividad se convirtió en un espacio de aprendizaje y reflexión, donde se abordaban no solo las injusticias del pasado, sino también los desafíos actuales que enfrentaba Venezuela. La memoria de José Rafael se utilizó como un ancla que mantenía unida a la comunidad, recordando a todos que la lucha no solo era por él, sino por todos los que habían sido silenciados por la represión. En los años posteriores, la comunidad de exiliados venezolanos continuó creciendo y fortaleciendo sus lazos. José Rafael se convirtió en un símbolo no solo de la lucha por la libertad en Venezuela, sino también de la necesidad de unidad y solidaridad entre los exiliados. La comunidad, que había sido dispersada por el mundo, comenzó a organizarse de manera más efectiva, formando redes de apoyo y recursos para quienes llegaban buscando refugio. Este proceso de organización no solo brindó asistencia práctica, sino que también se convirtió en un espacio para compartir experiencias y mantener viva la memoria de aquellos que habían sufrido. La historia de José Rafael también resonó en otras comunidades migrantes que enfrentaban situaciones similares en sus países de origen. Su legado se extendió más allá de las fronteras de Venezuela, convirtiéndose en un símbolo de resistencia contra la opresión en todas sus formas. La solidaridad entre comunidades se fortaleció, y los esfuerzos para luchar por la justicia se convirtieron en un objetivo compartido. A través de alianzas y colaboraciones, se forjaron vínculos que trascendían nacionalidades, uniendo a personas en la lucha por la dignidad humana. Las historias de aquellos que habían sido perseguidos por razones políticas o sociales se entrelazaban, formando un mosaico de lucha y resistencia que reflejaba el deseo común de un mundo más justo. La vida de José Rafael se convirtió en un ejemplo de cómo, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la lucha pueden prevalecer. Su historia inspiró a quienes lo conocieron y a aquellos que, a pesar de no haberlo encontrado en persona, se sintieron conmovidos por su legado. En un mundo donde a menudo parece que la justicia está fuera de alcance, la memoria de José Rafael se convirtió en un faro de luz, guiando a otros en su búsqueda por un futuro mejor. La vida de cada venezolano se vio enriquecida por su historia, y su sacrificio se transformó en un poderoso recordatorio de que cada voz cuenta en la lucha por la libertad. La lucha por la justicia no cesó, y la comunidad continuó trabajando para mantener viva la memoria de José Rafael y de todos aquellos que habían sufrido. Cada día, los exiliados se comprometían a recordar su historia y a luchar por un país donde la libertad y la justicia fueran una realidad. La voz de José Rafael seguía resonando en cada rincón de la comunidad, recordando a todos que la lucha no solo era por él, sino por todos los que habían sido silenciados por la represión. Su legado se convirtió en una fuerza poderosa que impulsó a otros a seguir luchando por un futuro donde la dignidad humana fuera valorada y respetada. Finalmente, el sacrificio de José Rafael se transformó en una historia de esperanza, resistencia y lucha. En cada acción, en cada manifestación y en cada encuentro, su memoria se mantenía viva, recordando a todos que la lucha por la justicia es un compromiso continuo. Su legado perduraría en la historia de Venezuela y en el corazón de cada venezolano que anhelaba un futuro mejor. La historia de José Rafael, un joven que soñaba con un mundo libre de opresión, se convirtió en una luz que guiaba el camino hacia la libertad y la justicia. Su vida y su lucha continuarían siendo un faro de esperanza para aquellos que se atreven a soñar con un futuro más justo y libre para todos. En un futuro no tan lejano, es posible que veamos una Venezuela transformada, una nación en la que el sacrificio de personas como José Rafael se reconozca y celebre. Las nuevas generaciones que crecen en el exilio, inspiradas por su historia, tomarán la antorcha de la lucha y continuarán el legado de resistencia.
Las lecciones aprendidas a través de su vida y su trágico destino se convertirán en fundamentos para construir un futuro donde la justicia y la dignidad sean pilares fundamentales de la sociedad. La historia de José Rafael no solo servirá como un recordatorio de lo que se ha perdido, sino también como un testimonio del poder de la esperanza y la acción colectiva. La memoria de José Rafael se transformará en un relato inspirador, que no solo recordará su vida, sino que también alentará a otros a no rendirse en la lucha por un mundo mejor. Las historias de vida de aquellos que luchan por la justicia y la libertad continuarán entrelazándose, creando una narrativa rica y compleja que abarca el espíritu de un pueblo que se niega a ser olvidado. En este sentido, la lucha por la libertad no es solo un acto de resistencia, sino un compromiso con la humanidad, una promesa de que nunca se dejará de luchar por un mundo más justo y solidario. Así, el legado de José Rafael perdurará, no solo en la memoria de su comunidad, sino en la historia misma de Venezuela. A medida que el país avanza hacia un futuro incierto, la historia de su sacrificio y lucha se convertirá en un faro que guiará a las nuevas generaciones en su camino hacia la libertad. La lucha por la justicia se transformará en una fuerza imparable que unirá a los venezolanos en un esfuerzo colectivo por sanar las heridas del pasado y construir un futuro donde la dignidad y los derechos humanos sean respetados y valorados. José Rafael, aunque físicamente ausente, vivirá eternamente en el corazón de un pueblo que se niega a rendirse y que sigue soñando con un futuro de paz y justicia. Tras los disparos, el cuerpo de José Rafael yacía inmóvil en el suelo del lujoso hotel. Los pocos testigos del ataque entraron en estado de shock, incapaces de procesar la violencia que acababan de presenciar. Los guardias de seguridad, al darse cuenta de lo ocurrido, corrieron hacia el lugar, pero el sicario ya había desaparecido. La escena que encontraron era desgarradora, un joven brillante y... Las autoridades colombianas fueron notificadas de inmediato, y en cuestión de minutos, la policía y los equipos de emergencia llegaron al hotel. Los paramédicos intentaron reanimar a José Rafael, pero fue en vano. El atentado sacudió a la comunidad venezolana en Colombia y resonó en los medios internacionales. La noticia de la muerte de José Rafael, que conmovió a su familia y amigos, fue también un recordatorio aterrador de que la larga mano del régimen venezolano podía alcanzar a sus opositores, en otros países. María Corina Machado, al recibir la noticia, quedó devastada. La pérdida de su hijo en circunstancias tan violentas y crueles fue un golpe que ninguna madre debería sufrir. A pesar de su fortaleza y determinación como líder opositora, esta tragedia personal ha puesto en pausa su batalla contra el régimen de Maduro. La trágica muerte de José Rafael, un joven venezolano que se había aventurado a dejar su tierra natal en busca de un futuro más prometedor, resonó profundamente en el corazón de su comunidad y más allá de las fronteras de Venezuela. José Rafael no solo representaba las esperanzas y los sueños de una generación, sino que su vida misma se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia y la libertad en un mundo cada vez más convulso. Su asesinato, que tuvo lugar en circunstancias aún confusas y en un país que prometía ser un refugio, dejó una marca imborrable en la conciencia colectiva de aquellos que habían sido obligados a abandonar su hogar debido a la crisis política y social que azotaba a Venezuela. Desde su llegada a su nuevo país, José Rafael había mostrado un gran espíritu de superación y un fuerte deseo de contribuir a su nueva comunidad. Trabajando incansablemente en múltiples empleos, desde el servicio en un café hasta su participación activa en organizaciones no gubernamentales que apoyaban a otros venezolanos, había logrado forjar un camino que le permitía no solo sostenerse a sí mismo, sino también ayudar a otros que, como él, buscaban adaptarse a un entorno desconocido y a menudo hostil. Su pasión por el servicio y su dedicación a causas sociales eran admirables, y su vida se caracterizaba por un profundo compromiso hacia su comunidad, en la que se convirtió en un líder y defensor de los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo por integrarse y contribuir, José Rafael nunca dejó de sentir la tristeza y el dolor por su país natal. Las imágenes de la crisis en Venezuela, la represión y la escasez de recursos básicos eran constantes en su mente y en su corazón. Este conflicto interno se intensificó con cada noticia que llegaba desde casa sobre la brutalidad del régimen de Nicolás Maduro, que parecía no tener límites en su persecución de aquellos que se oponían a su gobierno. Este sentimiento de impotencia y frustración fue un motor que lo impulsó a seguir luchando por un futuro mejor, no solo para él y su familia, sino para todos los venezolanos que se encontraban en una situación similar. La noticia del asesinato de José Rafael no tardó en circular por las redes sociales, generando una ola de indignación y tristeza entre la comunidad de venezolanos en el exilio. Muchos se sintieron identificados con su historia, reconociendo en su trágico destino el reflejo de una realidad que vivían diariamente. Las redes sociales, que a menudo servían como un espacio de apoyo y solidaridad, se inundaron de mensajes de condolencias y homenaje. Amigos, familiares y conocidos comenzaron a compartir anécdotas sobre su vida, resaltando su bondad y su pasión por la justicia.
Las lágrimas y la rabia se mezclaban en los comentarios, y la impotencia frente a un sistema que parecía estar más allá de la rendición de cuentas se hacía palpable. Las vigilias en memoria de José Rafael comenzaron a realizarse en diferentes ciudades del mundo, desde Caracas hasta Madrid, desde Miami hasta Bogotá. En cada una de estas reuniones, la comunidad se unió para encender velas y compartir historias sobre su vida, resaltando no solo el dolor de su pérdida, sino también la importancia de su legado. Las velas iluminaban la noche, simbolizando la luz de esperanza que seguía brillando en medio de la oscuridad. Cada historia contada se convirtió en un acto de resistencia, un recordatorio de que, aunque José Rafael ya no estaba físicamente presente, su espíritu y su lucha continuaban vivos en el corazón de quienes lo amaban. En Caracas, la noticia de su muerte se utilizó como un catalizador para denunciar la brutalidad del régimen. Los opositores al gobierno de Maduro tomaron las calles para exigir justicia, recordando que cada vida perdida en manos de la violencia y la represión era un llamado a la acción. La muerte de José Rafael se convirtió en un símbolo de la lucha de un pueblo que se negaba a ser silenciado. Activistas y líderes políticos comenzaron a alzar sus voces, instando a la comunidad internacional a no olvidar la situación de Venezuela y a actuar en consecuencia. En las calles, se podían ver pancartas que clamaban por justicia, y el eco de gritos de resistencia resonaba en el aire, recordando a todos que la lucha por la libertad era una causa que trascendía fronteras. María Corina Machado, madre de José Rafael, se encontró en una encrucijada tras la muerte de su hijo. A pesar del profundo dolor que sentía, decidió convertir su sufrimiento en una fuerza motivadora. Su compromiso con la política y la defensa de los derechos humanos no se detuvo, más bien, se intensificó. María Corina, una figura respetada en la política venezolana, se convirtió en un símbolo de resiliencia y determinación para muchos venezolanos. Con cada discurso que pronunciaba, recordaba a su hijo y lo que representaba. Su capacidad para convertir su dolor en acción inspiró a otros a unirse a la lucha, desafiando la idea de que la tragedia podría llevar a la desesperanza. Los discursos de María Corina resonaban con fuerza en un momento en el que la necesidad de una voz firme y clara era más crucial que nunca. Hablaba de la necesidad de un cambio real en Venezuela, de un país donde los derechos humanos fueran respetados y donde cada venezolano pudiera vivir sin miedo. La memoria de su hijo se entrelazaba con la lucha de todo un pueblo que anhelaba un futuro mejor. A medida que compartía su historia, muchos se unieron a su causa, creando un movimiento que iba más allá de su sufrimiento personal. La lucha por la justicia se convirtió en una lucha colectiva, en la que cada voz se alzaba en un grito de esperanza. Mientras tanto, la reacción de la comunidad internacional se hacía esperar. Las palabras de condena por el asesinato de José Rafael comenzaron a fluir desde diferentes partes del mundo, pero muchos se preguntaban si estas declaraciones llevarían a una acción concreta. Organizaciones de derechos humanos comenzaron a documentar la violencia y la represión en Venezuela, utilizando el caso de José Rafael como un punto de partida para exigir justicia. La falta de una respuesta contundente desde el ámbito internacional generó frustración entre los venezolanos, quienes sentían que sus vidas estaban en juego y que la comunidad global debía actuar con urgencia. La lucha por la justicia no solo se centraba en la memoria de José Rafael, sino en el reconocimiento de una crisis humanitaria que exigía atención inmediata. Las plataformas digitales se convirtieron en espacios clave para la denuncia de las atrocidades cometidas por el régimen de Maduro. Activistas y periodistas de diversas nacionalidades se unieron para exigir justicia, creando campañas que buscaban visibilizar la situación en Venezuela. Los hashtags en las redes sociales se volvieron tendencia, y la historia de José Rafael se convirtió en un llamado a la acción global. Cada publicación, cada vídeo y cada mensaje se transformaron en un grito de esperanza que desafiaba la opresión. La comunidad de exiliados, que había encontrado en estas plataformas un espacio para organizarse y compartir, se unió para exigir que la voz de José Rafael no se silenciara. La respuesta de la comunidad de exiliados venezolanos fue contundente. Las organizaciones que trabajaban por los derechos de los migrantes y refugiados comenzaron a ofrecer apoyo psicológico y legal a aquellos que se sentían amenazados. A través de talleres y encuentros, la comunidad se unió para compartir experiencias y estrategias de afrontamiento. Este sentido de unidad se volvió esencial en un contexto de creciente incertidumbre. Las historias de dolor y resiliencia compartidas en estos espacios se convirtieron en un bálsamo para el alma, ofreciendo la posibilidad de sanar a través del apoyo mutuo. La comunidad comenzó a organizarse de manera más efectiva, creando redes de apoyo que fortalecieron sus lazos y su capacidad para enfrentar la adversidad. A medida que se intensificaban las demandas de justicia, también lo hacía la necesidad de recordar a José Rafael y a todos aquellos que habían sido víctimas de la violencia y la represión en Venezuela. Las iniciativas para conmemorar su vida florecieron.
desde la creación de becas en su nombre para apoyar a jóvenes venezolanos hasta la organización de eventos culturales que celebraban la identidad venezolana, cada acción se convirtió en una forma de resistencia. La comunidad se unió para mantener viva la memoria de aquellos que habían luchado y caído, reafirmando su compromiso de no dejar que sus sacrificios fueran en vano. Los actos de homenaje a José Rafael también se transformaron en un fenómeno cultural. Artistas, músicos y poetas comenzaron a utilizar su plataforma para honrar su memoria. Canciones de resistencia resonaban en cada rincón, y las exposiciones de arte reflejaban la angustia y la esperanza de un pueblo que se negaba a rendirse. En estos espacios creativos, la vida y el legado de José Rafael se celebraban, y su historia se contaba de maneras que inspiraban a otros a unirse a la lucha. Las expresiones artísticas se convirtieron en un vehículo poderoso para la resistencia, recordando a todos que el arte tiene el poder de transformar el dolor en esperanza. A medida que pasaban los años, la lucha por justicia y por un futuro mejor para Venezuela continuó. La memoria de José Rafael se convirtió en una promesa de que la lucha por la libertad no se detendría. La comunidad de exiliados, ahora más unida que nunca, siguió movilizándose para garantizar que se escucharan sus voces. Cada paso dado en la búsqueda de justicia se convirtió en un homenaje a su memoria. La comunidad se unió, no solo para recordar su vida, sino para garantizar que su lucha por la libertad no se detuviera. La historia de José Rafael se convirtió en un testimonio de la capacidad del pueblo venezolano para resistir, luchar y soñar con un futuro mejor, un futuro donde la libertad y la justicia sean un derecho fundamental de todos. Los jóvenes venezolanos que crecían en el exilio comenzaron a ver en él un símbolo de esperanza y resiliencia. Su vida y sacrificio fueron recordados en aulas, comunidades y hogares, y su historia se contó de generación en generación. La lucha por la justicia se transformó en un movimiento colectivo que seguía creciendo. La memoria de José Rafael se convirtió en un legado que inspiró a una nueva generación a involucrarse en la lucha por un futuro donde los derechos humanos fueran respetados y valorados. Este legado se cultivó en las aulas y en los espacios comunitarios, donde se educaba sobre la historia reciente de Venezuela y las lecciones que se podían aprender del sacrificio de aquellos que habían luchado antes. Las redes sociales también se convirtieron en plataformas para la defensa de los derechos humanos, y el caso de José Rafael sirvió como un llamado a la acción en todo el mundo. Los movimientos sociales, tanto en Venezuela como en el extranjero, se unieron para exigir que se rindiera cuentas a quienes perpetuaban la violencia y la represión. La presión sobre el régimen de Maduro no disminuyó, y la comunidad internacional comenzó a prestar más atención a la situación en el país. Las manifestaciones y las movilizaciones se volvieron más frecuentes, y la historia de José Rafael se convirtió en un punto de referencia para quienes buscaban justicia. Con cada año que pasaba, el recuerdo de José Rafael seguía vivo en el corazón de aquellos que lo conocieron y en la memoria colectiva de la comunidad. Se organizaron conmemoraciones anuales que no solo recordaban su vida, sino que también servían para educar a otros sobre la situación en Venezuela. Estas reuniones se convirtieron en espacios de intercambio y reflexión, donde las historias de vida se compartían y la lucha por la libertad se revitalizaba. La resiliencia de la comunidad continuaba, y la historia de José Rafael se entrelazaba con la de otros luchadores por la libertad, creando un tejido de memoria y resistencia que nunca se rompería. La vida de José Rafael seguía inspirando a muchos a no rendirse en la búsqueda de justicia. La historia de su sacrificio se transformó en un legado de lucha que conectaba a los venezolanos de todas partes. En un mundo donde la injusticia y la opresión a menudo se normalizan, la memoria de José Rafael se convirtió en un recordatorio constante de que la lucha por la libertad es un camino que vale la pena seguir. Su vida, aunque truncada, seguía teniendo un impacto profundo en la conciencia colectiva, alentando a todos a levantarse y luchar por un futuro donde los derechos humanos fueran respetados y valorados. La historia de José Rafael no terminó con su muerte. Su legado se convirtió en una fuente de inspiración para las generaciones futuras. A través de conferencias, talleres y actividades comunitarias, se enseñaba a los jóvenes sobre la importancia de la resistencia y la lucha por la justicia. Cada actividad se convirtió en un espacio de aprendizaje y reflexión, donde se abordaban no solo las injusticias del pasado, sino también los desafíos actuales que enfrentaba Venezuela. La memoria de José Rafael se utilizó como un ancla que mantenía unida a la comunidad, recordando a todos que la lucha no solo era por él, sino por todos los que habían sido silenciados por la represión. En los años posteriores, la comunidad de exiliados venezolanos continuó creciendo y fortaleciendo sus lazos. José Rafael se convirtió en un símbolo no solo de la lucha por la libertad en Venezuela, sino también de la necesidad de unidad y solidaridad entre los exiliados. La comunidad, que había sido dispersada por el mundo, comenzó a organizarse de manera más efectiva, formando redes de apoyo y recursos para quienes llegaban buscando refugio.
Este proceso de organización no solo brindó asistencia práctica, sino que también se convirtió en un espacio para compartir experiencias y mantener viva la memoria de aquellos que habían sufrido. La historia de José Rafael también resonó en otras comunidades migrantes que enfrentaban situaciones similares en sus países de origen. Su legado se extendió más allá de las fronteras de Venezuela, convirtiéndose en un símbolo de resistencia contra la opresión en todas sus formas. La solidaridad entre comunidades se fortaleció, y los esfuerzos para luchar por la justicia se convirtieron en un objetivo compartido. A través de alianzas y colaboraciones, se forjaron vínculos que trascendían nacionalidades, uniendo a personas en la lucha por la dignidad humana. Las historias de aquellos que habían sido perseguidos por razones políticas o sociales se entrelazaban, formando un mosaico de lucha y resistencia que reflejaba el deseo común de un mundo más justo. La vida de José Rafael se convirtió en un ejemplo de cómo, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la lucha pueden prevalecer. Su historia inspiró a quienes lo conocieron y a aquellos que, a pesar de no haberlo encontrado en persona, se sintieron conmovidos por su legado. En un mundo donde a menudo parece que la justicia está fuera de alcance, la memoria de José Rafael se convirtió en un faro de luz, guiando a otros en su búsqueda por un futuro mejor. La vida de cada venezolano se vio enriquecida por su historia, y su sacrificio se transformó en un poderoso recordatorio de que cada voz cuenta en la lucha por la libertad. La lucha por la justicia no cesó, y la comunidad continuó trabajando para mantener viva la memoria de José Rafael y de todos aquellos que habían sufrido. Cada día, los exiliados se comprometían a recordar su historia y a luchar por un país donde la libertad y la justicia fueran una realidad. La voz de José Rafael seguía resonando en cada rincón de la comunidad, recordando a todos que la lucha no solo era por él, sino por todos los que habían sido silenciados por la represión. Su legado se convirtió en una fuerza poderosa que impulsó a otros a seguir luchando por un futuro donde la dignidad humana fuera valorada y respetada. Finalmente, el sacrificio de José Rafael se transformó en una historia de esperanza, resistencia y lucha. En cada acción, en cada manifestación y en cada encuentro, su memoria se mantenía viva, recordando a todos que la lucha por la justicia es un compromiso continuo. Su legado perduraría en la historia de Venezuela y en el corazón de cada venezolano que anhelaba un futuro mejor. La historia de José Rafael, un joven que soñaba con un mundo libre de opresión, se convirtió en una luz que guiaba el camino hacia la libertad y la justicia. Su vida y su lucha continuarían siendo un faro de esperanza para aquellos que se atreven a soñar con un futuro más justo y libre para todos. En un futuro no tan lejano, es posible que veamos una Venezuela transformada, una nación en la que el sacrificio de personas como José Rafael se reconozca y celebre. Las nuevas generaciones que crecen en el exilio, inspiradas por su historia, tomarán la antorcha de la lucha y continuarán el legado de resistencia. Las lecciones aprendidas a través de su vida y su trágico destino se convertirán en fundamentos para construir un futuro donde la justicia y la dignidad sean pilares fundamentales de la sociedad. La historia de José Rafael no solo servirá como un recordatorio de lo que se ha perdido, sino también como un testimonio del poder de la esperanza y la acción colectiva. La memoria de José Rafael se transformará en un relato inspirador, que no solo recordará su vida, sino que también alentará a otros a no rendirse en la lucha por un mundo mejor. Las historias de vida de aquellos que luchan por la justicia y la libertad continuarán entrelazándose, creando una narrativa rica y compleja que abarca el espíritu de un pueblo que se niega a ser olvidado. En este sentido, la lucha por la libertad no es solo un acto de resistencia, sino un compromiso con la humanidad, una promesa de que nunca se dejará de luchar por un mundo más justo y solidario. Así, el legado de José Rafael perdurará, no solo en la memoria de su comunidad, sino en la historia misma de Venezuela. A medida que el país avanza hacia un futuro incierto, la historia de su sacrificio y lucha se convertirá en un faro que guiará a las nuevas generaciones en su camino hacia la libertad. La lucha por la justicia se transformará en una fuerza imparable que unirá a los venezolanos en un esfuerzo colectivo por sanar las heridas del pasado y construir un futuro donde la dignidad y los derechos humanos sean respetados y valorados. José Rafael, aunque físicamente ausente, vivirá eternamente en el corazón de un pueblo que se niega a rendirse y que sigue soñando con un futuro de paz y justicia.